En esta vida hay dificultades, cuando estoy con la enfermedad o cuando no la estoy. Así que probablemente vayan a haber dificultades y es en los momentos de desánimo, pues darme cuenta que a veces tengo que cogerme un poco y darme un empujón y seguir adelante, a pesar de que crea que esto ya no funciona de ninguna manera o que pueden aparecer distintas emociones. Y cómo lo psicológico influye en la salud y cómo influye en la vida. Establecer una relación que sea terapéutica, tanto para las personas que van a acompañar, para las enfermas a las que van a acompañar, como que sea terapéutica para cada una de las personas que van a hacer ese proceso. Pero quiero que sepan una cosa, el conocimiento no cambia conductas. Solo el conocimiento no cambia conductas. Lo que me interesa es que se planteen qué están haciendo ahora y qué están haciendo con su vida. Y cuando están acompañando a alguien, ¿qué les pasa? Porque solamente a menos que sean capaces de darse cuenta de qué les pasa, a menos que me dé cuenta cuáles son las sensaciones que tengo, cuáles son, qué siento y qué es lo que estoy pensando y qué hago, probablemente sea el mejor antídoto para terminar pasado un tiempo quemado, o lo que ahora llaman con el burnout. Y la persona que acompaña es la persona que desde su experiencia de la enfermedad tiene formación e información, desarrolla habilidades, capacidades y actitudes para acompañar a otras personas de una forma saludable. La enfermedad no es toda la vida de la persona, la enfermedad es algo que le pasa a la persona en un momento determinado de su vida. Hay una diferencia para mí importante entre lo que la persona es y lo que a la persona le pasa. Y lo único que no cambia en esta vida, desde que somos engendrados, es el cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Y es lo que menos nos gusta. Así que las personas tienen problemas. Los que están en una fase de enfermedad y los que están sanos. Un acompañante experto no es alguien que sea capaz de resolverlo todo, porque implicaría un nivel de exigencia de cómo tengo que resolver el problema de tal persona que probablemente me ahogaría. Y cuando yo me ahogara, me iría a mi casa ahogado y me iría a mi casa sin respirar. Y probablemente empezaría a estar pues, con todo el tipo de situaciones de estrés que vamos a ir viendo más adelante y no me ayudaría muchísimo, ni probablemente a la persona con la que esté trabajando tampoco, a la que esté acompañando tampoco. Una acompañante experta no sería alguien que es fuerte, porque tener que ser fuerte también es una carga. Seguramente ya han oído más de una vez cuando tenían el diagnóstico de la enfermedad, el primero, se le dan dando golpecicos en el hombro a la persona y se le dice tienes que ser fuerte, tienes que superarlo todo. Y el tener que ser fuerte está bien, un ratico. Pero tener que ser fuerte 24 horas al día, 365 días al año es pesadísimo, ya lo sabe. Y una acompañante experta tampoco coge el sufrimiento de los demás. Porque coger el sufrimiento de los demás, identificarse con el sufrimiento del otro, coger su angustia, es una forma excelente para enfermar a corto plazo, a medio seguro. Si tengo que no tener problemas en la vida, tengo que ser capaz de resolverlo todo, tengo que ser fuerte, tengo que coger el sufrimiento de los demás, pues bueno, 2 o 3 meses. Como mucho, la persona va a estar fundida. Porque una de las cosas que hace la situación de estrés, que modifica de forma casi instantánea, es la respiración. Cuando yo estoy muy agitado, muy preocupado por 100.000 cosas, dejo de respirar. O empiezo a hacer respiraciones muy superficiales. Dentro de la ciencia que es la epigenética, que tiene que ver cómo lo que yo como lo que yo digo, como lo que hago, la forma como me relaciono con la gente influye en mi salud y en mi vida. Y algo que para mí es muy importante, si yo quiero poder estar ayudando, acompañando a la otra persona, yo no lo he visto en ningún libro escrito, pero no es posible hacerlo a menos que esté bien. Para cuidar de alguien, van a tener que aprender a cuidarse. Si no lo hacen ya, si lo hacen ya, fabuloso. El paciente se transforma en usuario, o en consumidor, o en cliente, utilicen la palabra que quieran, enseñándole a manejarse con la situación.
proporcionándole modelos de salud. ¿Cuáles son los modelos de salud que la persona va a acoger en su vida a partir de ahora? ¿Qué va a hacer con su alimentación? ¿Qué va a hacer con la respiración? ¿Qué va a hacer con el sueño? ¿Qué va a hacer con el descanso? ¿Qué va a hacer con su forma de relajarse? ¿Qué va a hacer con el ejercicio físico? ¿Cómo se va a relacionar con otra gente? Y en una de las partes trabajaremos con los estilos de comunicación, porque son fundamentales los estilos de comunicación para estar en la salud. Porque la forma como yo me relaciono con las personas hace que yo esté bien o esté mal. Otra parte va a ser experimentar, proporcionar un campo de experimentación, ver qué pasa si. ¿Qué pasaría si en lugar de seguir funcionando de esta manera, que ya sé dónde me lleva, entrenara formas nuevas de relacionarme con personas? ¿Qué pasaría si? Y haciendo que la persona sea cada vez más activa y más autónoma. Por eso lo de la palabra paciente no tiene mucho... es ahí donde a mí me choca, ¿verdad? Porque la idea es que alguien sea bastante activo, no alguien que sea pasivo. Porque paciente implica eso, alguien al que le hacen cosas. En desastres, el trabajo fundamental es transformar a la víctima, a la persona que ha sufrido el terremoto, o que ha sufrido una inundación, o que se le ha quemado la casa, o que ha tenido un avión que se ha estrellado y que ha sobrevivido, transformar a la persona de víctima en superviviente. ¿Qué va a hacer con eso que le está pasando en su vida? Porque hay algunas cosas que probablemente no dependan de mí. El padre de la relación de ayuda es Carl Rogers. Carl Rogers habla de la relación en la que uno de los participantes intenta hacer surgir de una o de ambas partes una mejor apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo y un uso más funcional de ellos. Así que cuando hablo de parte espiritual, no piensen necesariamente en aspectos religiosos. Para algunas personas podrá serlo, pero para otras no. Y la metáfora que vamos a utilizar es la del curador herido, el que se acerca, el que ayuda, como el que sufre, el que está pasando más sufrimiento en ese momento, convive la experiencia, el sufrimiento convive la experiencia de la herida y la tos convive la experiencia de la curación, el poder de la curación. Como algunas personas dejan de las revisiones y algo nos pasa al personal sanitario cuando las personas no siguen las pautas de adherencia al tratamiento, algo nos pasa. Y el personal sanitario tenemos que ver qué sucede cuando no somos capaces de hacer que esa persona siga las pautas y siga las revisiones. Y ese acercamiento, el acercamiento de la relación de ayuda, considera tanto la experiencia de la herida, el propio sufrimiento, como la capacidad de curar. Y el estilo asertivo es un buen estilo para relacionarme con el otro. Un buen estilo. Para empezar a pedir lo que quiero y que lo que yo quiero sea tan importante como lo que quiere la otra persona. ¿Sí? Mi necesidad, mi deseo es tan importante como el tuyo. Y es de ahí cuando empiezo a hacerme caso, cuando empiezo a escucharme, cuando empieza a bajar nivel de angustia. A veces estoy tan separado de mí que ni me oigo.